Hola, yo soy Depi y hoy hablamos de historia. La muralla china no existe. Con ese título yo comenzaba mis clases en el colegio cuando me tocaba enseñar el tema de la China antigua. Y esto causaba gran furor entre mis alumnos. Profe, ¿cómo es que no existe? Está en la portada del libro que tú nos has dado. ¿Cómo que no existe? Y yo decía, no existe. Esto lo alargaba 2 o 3 minutos hasta que llegaba a la conclusión que yo quería dar. Que es que la muralla china como la imaginamos, eso es lo que no existe. Porque en la cabeza de muchas personas piensa que hay una gran muralla que va avanzando a lo largo de la frontera norte de China y nada más. Una gran pared única, como un cerco perimetral. Y la muralla china nunca ha sido así. Antes de comenzar a hablar de la muralla china precisamente, quiero decir otra cosa. Que esto de construir murallas es algo relativamente común. No es algo que solo se dio en la China, que solo hicieron en la Gran Muralla China. Por ejemplo, incluso antes del comienzo de la construcción de la muralla china, los antiguos griegos tenían murallas así. Por ejemplo, Atenas tenía lo que llamaban los muros largos, que conectaban Atenas con su puerto, el Pireo. Entonces, si Atenas era sitiada en cualquier momento por un enemigo, tenían acceso al mar, y siendo que Atenas era el poder naval más importante de la Grecia antigua, podían seguir comerciando, traer comida, agua, y no tenían mayor problema. Bien, los romanos, en el año 200 más o menos después de Cristo, hacen la muralla de Adriano al sur de lo que ahora es Escocia para separarse de las tribus pictas y así evitarse el problema de tener que luchar contra ellas constantemente. Y esto es un dato que aprendí hace unos meses. En el valle del río Santa hay la antigua Gran Muralla peruana. No la he podido visitar, no es un tema muy conocido, no queda demasiado de la muralla por lo que sé. Pero sí, incluso los antiguos peruanos tenían grandes murallas de 10 metros de alto que se adentraban decenas de kilómetros en la sierra. Unas murallas más temporales y mucho más pequeñas hacían, por ejemplo, los grupos del río Cañete, cerca de Lima al sur, donde bloqueaban el valle, porque el valle del río Cañete a veces es muy angosto, y evitaban las invasiones de ejércitos que venían de las montañas. Volvamos a China. Las distintas culturas chinas antes del imperio ya tenían sus murallas para defenderse de ataques de las distintas etnias que coexistían, de los pequeños reinos, los pequeños señoríos. Hay quizá la que más se preserva hasta ahora, son pequeños lugares de la muralla Qi, la Q en el pinyin, que es la forma de escribir el chino en el alfabeto latino. La Q suena casi como una che. Tenían esta muralla, vamos a poner unas imágenes, y mucha era de adobe o de ladrillos de barro, en algunos lugares hasta de 20 metros de ancho, 6-7 metros de alto. No eran pequeñas paredes, que es otro tema. Las paredes, las murallas en general tienden a ser muy anchas. A veces en las películas las murallas tienen el grosor de una pared de una casa, y esto es 10, 15, 20 metros de ancho. Y a veces son más anchas que altas. Pero el origen de la muralla china como lo conocemos viene con el primer emperador chino, Qin Shi Huangdi. Que, este paso, significa primer emperador de los Qin. No es el nombre más no es el nombre más original. Él, al tomar el control de la China, o de gran parte de lo que ahora es la China, decide fortificarse contra las invasiones de las tribus nómades del norte. Y lo que hace es juntar, conectar, mejorar muchas de estas murallas que ya existían. Entonces lo que quiero es
indicar que no comenzó de cero. Por ejemplo, acá se puede ver la muralla Qin, y mucha de ella, por no decir casi toda, era también ladrillos de barro, adobe, también 10, 15, 20 metros de ancho, en algunos lugares 10 metros de alto. En algunas zonas, dependiendo de la geografía y de la geología, podía ser con piedras y argamasa, pero piensen más bien en grandes muros de adobe, más que grandes muros de piedra. El reino de los Qin dura muy poco. Originalmente pensaban que iba a durar 10.000 generaciones. En verdad no duró ni 20 años. Las distintas dinastías que vinieron después de los Qin, como los Han, aquí hay una imagen de la muralla Han, perdón, y luego los Xiu, agrandan, construyen más murallas, hacen dobles murallas, las hacen más al norte, las hacen más al sur, dependiendo de sus enemigos. Si uno va a China y ve la muralla china de los tours, normalmente ve esta muralla. La linda muralla de piedra perfecta con un camino donde te toman todos las postales, las fotos, las imágenes. Esa es la muralla de la dinastía Ming, lo que vendría a ser el final de la Edad Media en Europa. Y no solo es eso, es una muralla muy restaurada. Donde las personas van, es una muralla que se ha restaurado hace menos de 100 años. Y no representa lo que es la Gran Muralla o las grandes murallas en toda su extensión. Como les digo, estas murallas llegan en muchas versiones, a veces paralelas, a veces solo a 20 kilómetros de distancia. Tratan de seguir las montañas, tratan de seguir los ríos. Unos detalles que a veces cuando uno piensa en la muralla china y no lo toma en cuenta es que estas murallas tienen puertas, grandes puertas que favorecen el comercio, mover tropas si uno quiere una expedición punitiva a sus enemigos. No eran simplemente una pared sin fin, ¿no? Había muchas puertas. En alguna invasión a China por parte de los mongoles, tratando de ver por dónde cruzar, van a la primera puerta que está junto al mar, convencen al general a cargo de la puerta, diciéndole: si no dejas pasar, cuando ganemos la guerra vas a seguir en el poder. Y como tienen unos problemas con el emperador, dijo: pasa nomás, papá. Y todo quedó así. Las murallas parecen una solución perfecta a la invasión. Pongo la muralla, los enemigos no la pueden cruzar fácilmente. Las tribus nómadas del norte de China y de Mongolia eran tribus que venían en caballo y simplemente no es que es imposible cruzarlas, hay maneras de cruzarlas, pero 10.000 personas cruzando con 20 o 30.000 caballos es algo que no puedes hacer rápidamente si tu método principal de combate es la velocidad. Pero sucedieron dos cosas a lo largo de muchas de las dinastías que llevaron a que las murallas perdieran su efectividad. El número uno es que es una gran obra de ingeniería que requiere constante y costoso mantenimiento, ¿no? Y como en cualquier gobierno de hace 2000 años o de hace 2000 segundos, esto de la reparación, de los gastos, siempre se puede posponer. No, el próximo año, el próximo año, el próximo año. Y habían sectores que se caían por los terremotos, por lluvias, por inundaciones, y los enemigos las podían cruzar. Y el otro problema, que también tiene que ver otra vez más con el costo, es ¿quién va a estar encima de las murallas protegiéndolas? Necesitas miles y miles de soldados cuya única función era mirar el horizonte y esperar una invasión que probablemente nunca iba a llegar. Y también es un montón de dinero, es toda una inversión. Lo que sucedió, por ejemplo, al final de la dinastía Ming, lo cual lleva luego a la invasión de otros grupos extranjeros, es que tanto tiempo estaban ahí los soldados que
acababan confraternizando con los mongoles al otro lado. Un pueblo, una ciudad, los ves todos los días, como en todos los pueblos de frontera de todo el mundo. Acabas aprendiendo un poco del otro idioma, vas a comer porque te gusta la comida típica, conoces una chica de esa otra cultura, se casan, tienen hijos. A estas personas que las ves todos los días, ya no las ves como enemigos potenciales, sino incluso como aliados. Entonces comienza a ser que la muralla china, que está diseñada para proteger de invasiones de los mongoles, está protegida por mongoles. Tu enemigo era quien cuidaba tu muralla. Y por más buena gente que sean, este no es un sistema ganador a largo plazo, ¿no? Entonces, es una gran obra de ingeniería, pero que requiere, como toda obra, mucho mantenimiento. Cuando Qin Shi Huangdi hace lo que es la primera muralla más o menos unificada, se calcula que pueden haber muerto entre 100.000 y 1.000.000 de personas. El trabajo era brutal, esclavizado, a diferencia, por ejemplo, de las pirámides de Egipto, donde los trabajadores eran pagados, recibían un sueldo o hacían trabajo por impuestos, ¿no? Una situación muy distinta. Este mapa que estoy poniendo acá en la imagen nos muestra todas las murallas que había. Ven que hay algunas incluso al norte de Mongolia, muy lejos de lo que vendría a ser el núcleo de la civilización china o de las civilizaciones chinas, y algunas casi al centro de la China. Lo cual me hace regresar a la idea principal, que no hay la muralla china, sino son este gran conjunto de murallas construidas durante 2000 años, quizás desde el 400 a.C. hasta el 1500, que se construyó la última parte de la muralla Ming, y luego se mantuvo, pero no con muchas ganas durante, digamos, lo que vendría a ser el Renacimiento y la Edad Moderna europeas, y luego, como le digo, a mediados y finales del siglo XX, esta muralla se renueva, se restaura. ¿Cómo le dicen los chinos a la muralla china? Bueno, le dicen fácilmente Changcheng. El chino tiene tonos, entonces no voy a tratar de pronunciarlos, que quiere decir literalmente gran muralla. Cuando se quieren poner más específicos, pues dicen Wanli Changcheng, que Wanli quiere decir 10.000 li. Li es una medida que son unos 500 metros. Wan quiere decir 10.000. Entonces esto nos daría 5.000 kilómetros, que si uno agarra la muralla más lejana de ese lado y la muralla más lejana del otro lado, más o menos son 5.000 kilómetros, pero no es una medida de distancia. En chino y en japonés, además, el número 10.000 es lo que en nuestra cultura es el millón. No, es la muralla de 1.000.000 de kilómetros, es la murallaza. No quiere decir literalmente 10.000, sino es el número que se utiliza, además de significar 10.000, para decir una cantidad indeterminable. Y de esto surge el mito, y se lo pongo entre paréntesis, el mito de que para aprender algo hay que hacerlo 10.000 horas. Esto lo dijo un japonés, y cuando él dice 10.000 horas, usa el carácter japonés para decir 10.000, que quiere decir para siempre. Lo que hay que hacer es practicar, practicar y practicar. Entonces, y la otra cosa que quiero decir es, cuando yo era chico, y todavía me lo preguntaban los alumnos en clase, ¿se puede ver la muralla china desde la luna? ¿Se puede ver la muralla china desde el espacio? No y no. Desde la luna, olvídense, el planeta Tierra desde la luna es del tamaño de un puño. No se puede identificar nada. Difícilmente en un buen día, con pocas nubes, podrías identificar continentes. Desde el espacio, incluso desde la órbita más baja, simplemente no se puede ver. Entre otras cosas, por una cuestión de contraste. No tiene un contraste de color suficientemente grande para identificarla respecto de su medio circundante. Cada vez que sube un astronauta chino le hacen la pregunta, o sale la pregunta, ¿se puede ver la muralla china del espacio? Y
con probablemente un largavistas de 4 de poder, las puedas identificar si sabes exactamente a dónde mirar. Pero simplemente viajando del espacio, mirando por la ventana, ¡uy, está la muralla china! No se puede, ¿no? Es más, el primer astronauta chino que fue al espacio, evidentemente porque era astronauta, creyó identificar la Gran Muralla China cuando lo que identificó fue el Gran Canal. Ostras, espectacular obra de ingeniería que será motivo de otro video, que es mucho más ancho y siendo que es un río era más fácil de identificarlo. Entonces, hasta acá voy a hablar de las grandes murallas chinas, no de la Gran Muralla China, así que recuerden, la Gran Muralla China no existe. Por favor, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Muchas gracias y nos vemos.